Vale, pues ahora sí que sí, buenos días a todos de nuevo y bienvenidos al último webinar del año. En esta ocasión venimos acompañados del asociado TapTap para hablar de un tema que justo estábamos hablando antes, que es bastante ya recurrente, pero aún así sigue suscitando, bueno, pues preguntas e inquietudes. Así que para ello tenemos a Javier Velázquez, SVP Global Business Solution en TapTap Digital, y a José Ramón Mencías, Data Solution Lead en Eris Publicis Group, que además también es presidente de la Comisión de Data de IAB Spain. Así que nada, chicos, todo vuestro. Antes simplemente comentar que para todas las preguntas que os surjan a lo largo del webinar, por favor, hacerlo a través del botón de preguntas y respuestas, que ellos luego lo va a tener mucho más sencillo. Y nada, ahora sí que sí, todo vuestro y millones de gracias por estar aquí hoy, chicos. Gracias. Pues muchas gracias, Paula, y gracias a los asistentes, que también comentábamos, es difícil en este casi último viernes lectivo del año estar aquí y sobre todo pues, bueno, pues hacer el esfuerzo de hacer hueco en las agendas. Cuando sacamos el tema del webinar, justo pensábamos en algo que introducía Paula, que es, bueno, cómo le damos la vuelta a este tema y conseguimos avanzar en realmente encontrar soluciones, ¿no? Y pensábamos en que, por supuesto, José Ramón podía ser la mejor persona para acompañarnos en esto, porque como ya habéis dicho, pues es un excelente referente en el sector, porque hoy no queremos hablar solo de lo que viene, sino qué vamos a hacer, que esa es un poco la idea, qué alternativas tenemos y hacia dónde podemos llevar nuestro día a día. Pues José ya le conocéis muchísimos de vosotros seguro, y nos va a ayudar en la primera parte a descubrirnos qué alternativas existen y cuáles son las realidades que existen sobre la mesa, ¿vale? Y en la segunda parte pues trataremos también de ver qué impacto real va a tener todo esto y bueno, qué nuevos ambientes se abren, que desde luego pues nos gusta ser optimistas y encontrar nuevas opciones. Así que si quieres, José, adelante con ello y porfa, danos alguna idea que nos haga salir adelante de esto. Bueno, seguro que sí, vamos a intentarlo. Muchísimas gracias, Javier, por invitarme a este vuestro webinar. Ante todo, lo primero que quiero hacer es disculparme, porque me imagino que como muchos de los que nos estáis escuchando, me pilla un poco con un gripazo. Entonces, en algún momento veis que tengo la voz un poco tomada o toso y demás. Espero, os pido disculpas de antemano, ¿vale? Y bueno, vamos a por este tema, ¿no? Que, como decís, es un tema que se ha hablado mucho, ¿no? Desde hace muchos años se viene trabajando mucho y hablando mucho en torno a las third party cookies y la famosa deprecación de las mismas. Eh, pero que en un mundo que cada vez está más impulsado por los datos, esta transición hacia el entorno sin las cookies de tercera parte, famoso y conocido mundo cookie-less world, ¿no? Se presenta como un desafío ineludible para cualquier compañía moderna, ¿no? Para toda nuestra industria. Da igual si estás en un entorno de una compañía tecnológica, si eres un publisher, si eres un anunciante, si eres una agencia de medios. Tiene un impacto en el Internet tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Esto viene dado, ¿no? Por la creciente importancia en los últimos años de salvaguardar la privacidad del usuario, y lo que ha movido a las compañías a desarrollar o implementar herramientas pues de captación, de orquestación, de gestión de datos, bueno, pues marcando ya este fin de estas cookies de tercera parte que han estado omnipresentes, ¿no? Y que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy, ¿no? Es un contexto dinámico el que tenemos y en la sesión de hoy, como os digo, queremos explorar los desafíos, las oportunidades que se presentan en este mundo sin cookies, porque no todo es terrible, también se presentan oportunidades, ¿no? Y vamos a analizar cómo las empresas, las compañías, las agencias se están adaptando a este entorno, ¿vale? Entonces, perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a empezar haciendo un poco de historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo empieza hablando de las cookies, pero ¿qué son las cookies? Y cuando hablamos de cookies en un contexto web, no en un contexto de repostería, que todos sabemos que son otra cosa, las cookies no son otra cosa que un archivo de texto que se instala en un sitio web, que instala en el navegador de un usuario que pasa a visitarle, ¿no? Estos archivos contienen información que contribuye a optimizar la experiencia de navegación del usuario, recopilando datos de las interacciones que el usuario tiene con las plataformas, sus gustos, sus intereses, sus pasiones, ¿no?
Esto al final, en esencia, lo que permite es tener una mejor experiencia de usuario, una mejor navegabilidad y usabilidad, ¿no? Pues he traído un ejemplo muy básico, ¿no? Algo que es como de primero de digital, ¿no? De actividad publicitaria digital, que es un caso de retargeting donde tenemos un usuario, Josito, que entra a un website, en este caso es un e-commerce, una compañía de venta de componentes electrónicos. Una vez que el usuario entra, esta compañía le sube un identificador en su navegador que le reconoce como, oye, Pepito ha venido a visitarme y ha visto determinado producto. Cuando Pepito sigue navegando en Internet y se va a buscar una noticia o interactúa en sus redes sociales, nuestra compañía de productos y de componentes electrónicos va a ser capaz de mostrarle un ad publicitario. Al final, lo que sucede en un cortísimo espacio de tiempo, milisegundos, es que un servidor te va a hacer una pregunta: ¿te conozco? ¿No te conozco? ¿Te conozco? ¿Traes un identificador de que has visitado esta web? Puedo mostrarte ese ad publicitario. Esto, que se conoce como retargeting y tan simple y tan básico, nos va a costar mucho en un entorno sin cookies de tercera parte poder hacer cosas tan básicas. Por eso quería reflejarlo, ¿no? Las cookies, al final, contienen un identificador único. Cada identificador es propio de cada empresa, ¿vale? Y por este motivo, durante años, lo que ha sucedido es que las compañías empezamos a generar lo que se conocían como las mapping tables, las tablas de macheo, que permitían a unas compañías comunicarse con otras, ¿no? Básicamente, lo que estábamos haciendo es, si yo tengo esta cookie de double click de Google, saber si tiene una correlación con esta cookie de proveedores como podría ser un Huevorama, un Ceotat o cualquier otra compañía. Al generarse estas correlaciones entre identificadores, aunque cada compañía tenga los suyos de forma individuales, compañía Huevorama podría enviar un pool de cookies suyas a Google y Google identificarlas en sus entornos. Estas tablas de macheo se pierden, ¿vale? Todo este nuevo entorno sin cookies de tercera parte. Y sucede algo muy interesante, que las nuevas oportunidades o las nuevas metodologías de identificación que veremos, ¿no? Como los Universal IDs, pues tendremos que hacer cosas similares. Tendremos que trabajar en conceptos similares, que ahora se habla mucho del tema de interoperabilidad, ¿no? Pues vamos a verlo y vamos a ver cómo trabajar esa interoperabilidad. Y si pasamos la siguiente slide, podemos ver que no todas las cookies son iguales, ¿no? Tenemos distintas tipologías de cookies en función de quién las instala en nuestros navegadores, ¿no? Tenemos el concepto de las first party cookies, ¿no? Que son las creadas por el sitio web que un usuario está visitando, y suelen recuperar información como, por ejemplo, el nombre del usuario, contraseñas, preferencia de idioma, método de pago, últimos productos agregados al carrito de compras, etcétera. Gracias a toda esta información, el sitio web no tiene que de forma recurrente estar pidiendo al usuario cada vez que entra determinada información, y lo que viene a producir es que una mejor experiencia de usuario, como veníamos diciendo. Gran noticia, estas cookies no desaparecen, ¿no? Estas first party cookies se van a poder seguir utilizando y van a continuar. Y las que sí que van a desaparecer o van a ser bloqueadas son las third party cookies, ¿no? Que son creadas por un dominio que no es el que el usuario está visitando, es un dominio de un tercero, y su función suele estar más asociada con temas de publicidad, temas de tracking cross-site, de seguimiento cruzado del usuario, están relacionadas con temas del famoso retargeting que veíamos anteriormente, temas de upserving, de medición, para medir alcance, frecuencia, etcétera, ¿no? Son utilizadas con otras finalidades. También, por supuestísimo, la de targetizar y recoger información de los usuarios en base a sus interacciones. Y estas cookies de third party son las que vamos a ver mermadas, ¿vale? ¿Pero qué hemos hecho con ellas durante todos estos años?
Pues aquí, como os decía, ¿no? Lo que vamos a hacer es un poquito de historia. El primer banner que se mostró en Internet, la web, en la primera revista digital de comercio en 1994, fue un banner de AT&T para promocionar una serie de museos y obras de arte. Y que, bueno, pues yo creo que como era la novedad también, podemos ver que tenían CTRs en torno al 40 y 50%. La verdad es que nada tiene que ver, ¿no?, con los CTRs que podemos obtener hoy en día. Pues desde este primer banner, hace casi 30 años ya, hasta el complejo ecosistema programático que podemos ver en el lado de la derecha, ¿no?, con miles, ya miles de verdad, de compañías ofreciendo y poniendo su granito de arena, ¿no?, en esta explosión que hubo del entorno de AdTech y la llegada de la compra programática, por supuestísimo, pasando por los 90 y los 2000, ¿no?, con el auge de las redes publicitarias y demás. Las cookies han sido ese denominador común que nos han permitido comunicarnos, trabajar, targetizar. Un identificador que todos sabemos que no era perfecto, un identificador que todos sabemos que tenía sus fallas y que todos sabíamos que no, oye, pues me has subido una cookie, me identificas como yo qué sé, con un dato sociodemográfico de género, pero es que mi ordenador también lo utiliza mi mujer. Obvio, no eran perfectas, pero sí que es importante, durante 30 años han servido para tener un Internet muy, 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 muy potente, ¿no? Si pasamos, el mundo cookieless lleva una trayectoria recorrida. Esto nos pasa como siempre. Esto no es algo que apareció ayer. Esto no es algo que nos viene de la noche a la mañana, sino es algo que durante los últimos años se viene madurando y comienza un poco, ¿no?, cuando Apple lanza a final, en octubre más o menos del 17, el ITP, ¿no?, que es el Intelligent Tracking Prevention, eh, donde ya decidía eliminar las third party cookies transcurridas 24 horas, ¿no? Como veis, desde el 2017 han ido pasando una serie de hitos. Después llegó la aplicación de GDPR, ¿no?, en mayo del 18, donde, bueno, pues parecía también que se iba a acabar Internet. O sea, yo recuerdo, yo viví esos días con muchísima intensidad. Yo estaba en una compañía tecnológica y parecía que se acababa Internet. Es decir, mañana vamos a encender el ordenador y no va a funcionar nada. No vamos a poder consultar el periódico, no vamos a poder trabajar. Y hoy os digo que 5 años después, bueno, pues seguimos utilizando Internet. Hay mucho todavía por hacer. Y ahí os invito a todos a que os descarguéis el informe sobre el estado de la privacidad digital que recientemente presentó IAB y que se lanzó desde la Comisión de Datos, y donde claramente vemos que la aplicación de GDPR ha regulado y ha ayudado mucho, pero que todavía, 5 años después, nos queda mucho camino por recorrer. Después, si seguimos avanzando en el tiempo, otros hitos que vimos es que finalmente Safari decidió bloquear predeterminadamente las third party cookies. Firefox se sumó a esta iniciativa, pero mediados finales del 19, Google realiza el primer anuncio de que las cookies de terceros morirán en el 2022. Posteriormente, y entre medias, surgieron otros hitos, ¿no?, como la aparición de la CCPA, ¿no?, que es la Ley de Privacidad del Consumidor de California, que es muy similar a la regulación de GDPR, que vela por la de California, por los ciudadanos, por la privacidad de los ciudadanos que viven en el estado de California, ¿no? Y como todas las compañías que trabajan dentro de ese territorio, de su territorio, tienen que cumplir con su legislación, ¿no? En 2021, Google aplazó la medida otra vez, tomó otra vez la decisión de aplazar la medida de ejercer el bloqueo de las cookies al 23,
Y finalmente, como sabéis, la deprecación total de la cookies de tercera parte se espera para finales del 2024. Como veis, hay un recorrido en toda la historia que nos lleva hasta el momento en el que nos encontramos ahora. Lo que nos ha llevado a esta situación actual. A ver si me pasa, por favor. Ahí lo tienes. Lo que nos ha llevado a la situación actual, pues hemos visto bueno, pues, el impacto regulatorio, hemos visto que incluso nosotros mismos, cada uno de nosotros como usuarios, cada vez tiene mayor conciencia sobre su privacidad y exigimos más como usuarios más medidas para velar por nuestra seguridad. Pero lo que realmente nos ha llegado a esta situación es el anuncio de Google de ejercer el bloqueo de las third parties. Porque como también hemos visto anteriormente, ya lo hizo Apple, ya lo hizo Firefox y no tuvo tanto impacto. ¿Por qué no tuvo tanto impacto? Porque para que os hagáis una idea, en el mercado español, Google, Chrome concretamente, tiene una penetración en torno al 71%, cuando hablamos a nivel de navegador. Si nos vamos ya a nivel del buscador, nos vamos a porcentajes del 90 y pico, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente hay un impacto súper importante. También os quiero decir a todos, ¿no? Y hoy no es 28 de diciembre, no es el Día de los Inocentes, pero os quiero decir que no se descartan más retrasos. ¿Y por qué no se descartan más retrasos? Porque la Autoridad de la Competencia de Mercados del Reino Unido, la CMA, que es un organismo que está, digamos, de alguna manera velando, ¿no?, por cómo Google está realizando todo ese proceso de Privacy Sandbox y de ejercer el bloqueo de las third-party cookies, pues ha establecido una serie de condiciones para la eliminación de las cookies de tercero a Google, que tienen que cumplir, ¿no?, con los estándares de competencia. Y Google se ha comprometido abiertamente a no eliminar las cookies de terceros sin la autorización de este organismo de control. Por lo tanto, bueno, aunque en mi opinión creo que no va a suceder, pero no se descarta que pudiera haber otro pequeño aplazamiento, ¿vale? Pasamos a la siguiente slide. Vamos a ver qué implicaciones tiene todo esto. Como os digo, tiene implicaciones en todo tipo de compañías, pero yo me he permitido agregar pues estos tres pilares, ¿no? Tiene, en cuanto a la parte targeting, construir audiencias tal y como las conocemos a día de hoy va a ser bastante complicado. Trabajarlas en los ecosistemas de compra programática también. De hecho, pues todavía los players tecnológicos se están adaptando. Porque tened en cuenta que los DSPs son soluciones que son cookie-based, están basadas, hasta el momento han estado basadas desde sus lanzamientos en esas cookies de tercera parte. Y ahora están trabajando, me consta que compañías como The Trade Desk ya están ofreciendo la posibilidad de activar otra serie de identificadores, pero todavía hay un cierto recorrido. El retargeting, os lo he comentado en el ejemplo anterior, al no tener esa capacidad de poder tener esa traza cross-site, cross-domain, no lo vamos a poder realizar. La medición ocurre exactamente lo mismo, el tracking, tal y como lo venimos entendiendo en Internet a día de hoy, ya no lo vamos a poder realizar. Un impacto muy grande en cuanto a la personalización, ¿no? Oye, pues hasta el momento se hacía mucha personalización en base a mis consumos, mi behavioral targeting dentro de Internet, pues se me podría mostrar un mensaje u otro, pues esta parte también se va a ver francamente afectada. Y, por supuesto, ¿qué vamos a decir en cuanto al impacto que tiene a los temas de la atribución, donde a día de hoy éramos capaces de tener prácticamente cada punto de contacto de un usuario desde que realiza una conversión, cuáles han sido todos los impactos que ha recibido, etcétera? Esto lo perdemos. Aquí es importante tener, bajo mi punto de vista, van a cobrar mucha relevancia toda la parte de marketing mix modeling, que venimos utilizando desde hace muchos años en la industria, pero otra vez vuelve
vuelve a cobrar fuerza y relevancia, ¿no? Y luego, pues también todo el tema de frequency capping, ¿no? De limitar las frecuencias de impacto y demás, se ve claramente afectado. Visto todo esto, ¿no? Todo el impacto que tiene, como os decíamos al principio, no queremos, antes de que irnos a comer los turrones y demás, generar aquí una alarma brutal. Tiene un impacto, pero la industria se está preparando. Nos estamos preparando, hemos tenido tiempo, las compañías nos hemos pues remangado, nos hemos puesto manos a la obra y no va a haber una solución única que sustituya a las cookies de tercera parte, pero va a haber un montón de soluciones o están saliendo un montón de soluciones que van a coexistir y que van a poderse trabajar, ¿no? Las primeras, el tema de los Wallet Garden, donde, bueno, pues hemos visto, y aquí aparecen tres, pero son muchísimos más, las compañías desde su nacimiento han basado en los entornos de login toda su actividad y por este motivo tienen a los usuarios muy identificados. Estos Wallet Garden o Gatekeeper que se conocen ahora también, bueno, pues no se van a ver claramente afectados. Cada uno de ellos va a tener también sus identificadores muy a nivel de silos, pero van a poder trabajar con otras metodologías de identificación, ¿vale? Después, lo que podríamos decir en el Open Internet, ¿no? El resto de players también están apareciendo soluciones de distinta índole. Algunas de las más potentes que estamos viendo en el mercado pueden ser las de encabezadas por The Trade Desk, ¿no? Con el EUID, su aplicación en Europa, la solución presentada recientemente por las telcos de UTIC, el antiguo Trustpilot ID, soluciones basadas en datos PII, ¿no? El Personal Identified Information, como las de, bueno, RAN, IDFID, CEOTAD. Las compañías se están preparando. Aquí es importante, ¿no? También que el concepto de Universal ID para mí es un concepto que ya nació, no voy a decir muerto, pero ya nació en sí mismo como concepto, no era bueno. No va a haber un Universal ID, no va a haber un ID universal. Lo que va a suceder es que cada compañía va a ir generando su identificador, ¿vale? Cada uno le vamos poniendo nuestros nombres. Y lo que tendremos que ver es luego, ¿os acordáis que os hablaba de las cookies, de esas tablas de mapeo? Pues lo que tendremos que ver luego es esa interoperabilidad entre identificadores para poder transferir información y para poder seguir trabajando. Esto es algo que desde las agencias, desde los grandes grupos, también estamos trabajando, cada una en sus soluciones. En nuestra casa, en Publicis, tenemos Epsilon, compañía de datos que en 2019 adquirió el grupo y tiene su Core ID. En la bajada en España es el Eris ID, pero también WPP tiene Choregraph, Interpublic tiene su Real ID, es esa solución, o sea, su aplicación de resolución de identidad que fue desarrollada por Action. Dentsu tiene el Mercury ID. Los grupos también se remangaron y también vinieron a desarrollar sus soluciones para aportar también un valor a sus clientes. Y por otro lado, tenemos las plataformas tecnológicas, ¿no? Cómo van a cobrar relevancia y auge las plataformas tecnológicas. Aquí a mí sí que me vais a permitir que haga un poco el símil de lo que ha pasado, yo creo, con el tema de las cookies. También ha sido un poco como el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Cuando se realizó un poco la primera notificación de Google de que se iba a bloquear, ¿no? Veíamos en 2019, rápidamente las compañías empezaron a ver alternativas y hubo un auge donde, bueno, los DMPs ya no me van a servir, ahora tengo que ir a hacer un CDP, vamos a trabajar en tecnología. Después, como se han ido posponiendo, yo creo que se ha relajado un poco este nerviosismo, pero volverá a aparecer y creo que las plataformas tecnológicas de ordenación y orquestación de datos durante los próximos años van a tener un auge importante. Vamos a encontrar soluciones, los Plug Player, como puede ser Tillion, Trezor, una serie de compañías
puramente CDPs, las grandes suites como Adobe, Salesforce o Oracle que tenían sus DMPs y los han transformado o los están transformando a CDPs, los cloud, donde las compañías van a poder de una forma un poco tailoring crear sus propias soluciones, y luego las compañías de resolución de identidad, con sus grafos de identidad, que no solo te permiten orquestar, sino que te van a permitir también enriquecer, realizar onboarding y demás, ¿vale? Si pensamos... Aquí, José Ramón, Sí. antes de avanzar, y voy a abrir yo mismo el turno de preguntas, si te parece. Entiendo que antes has hablado del tema de la cookie, del first party y el third party, ¿no? Esa importancia de cuál es el propietario de la información. Supongo que una de los problemas que encontramos o de las dudas que encontramos en el lado del anunciante es cómo garantizarles el control de la información, ¿no? Al anunciante, que al final es el que está alimentando el ecosistema del advertising, y vemos que si son walled gardens pierden ese control, y que quizá esta sea pues la razón por la que tienen que existir un resto de players, ¿no? Que son estos que pones en el centro, que al final pues garanticen que un anunciante puede acceder a un dato que al fin y al cabo, y esto ha sido un tema de mucha controversia, es suyo. Esto es lo que al final permitirá que estos, o bien plataformas tecnológicas o alternativas, pues sigan teniendo una robustez suficiente, porque al final ellos entiendo que siguen demandando, ¿no? El poder tener control de un dato que al final se está generando por mi actividad, ¿no? En cierto modo, que siempre ha sido ese debate. Exactamente. Al final tiene que haber esta alternativa. Tenemos que seguir ofreciendo como industria esta alternativa. Y nosotros, desde la agencia, una de las primeras recomendaciones que hemos empujado a todas nuestras marcas es el concepto de first party first, ¿no? Oye, ¿qué es lo Eso es. primero que tienes que hacer? Es trabaja en construir y en hacer más grande tu first party data. Recupera incluso en ocasiones esa relación con el consumidor final. Por ejemplo, hay grandes marcas de gran consumo que no tienen la relación final con el consumidor, sino que siempre lo han trabajado a través del retailer, siempre lo han trabajado, y que realmente se están remangando, como nos ha tocado a todos, ¿no? Para trabajar en proyectos específicos de hacer crecer su CRM, proyectos específicos de agrandar, de ganar volumen en sus plataformas de recolección de datos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una baza muy importante, y una vez que tú tengas esos datos, evidentemente tenemos que buscar, y vuelvo otra vez al concepto, ¿no? Esa interoperabilidad que les permita a las marcas, ¿no? Poder conectar, ¿no? Poder buscar pues esas conversaciones, ¿no? Que nosotros hace ya algún tiempo empezamos a tener, de decir, oye, ¿cómo vamos a ser capaz de nuestros IDs ponerlos en tus entornos para poder seguir haciendo targetización dentro de tu DSP, ¿no? Eso es. Totalmente de acuerdo, que me parece que es como lo más relevante en la mentalidad, ¿no? De decir, bueno, no puedo perder todo el control. O sea, antes tener muchísimo y ahora de repente pasar a tener nada, y es donde creo que han demandado una mayor atención y una mayor acompañamiento para que no les dejáramos abandonados a su suerte, porque al final creo que ese es lo que más hay que revisarse. Perfecto. Pues si pasamos, hemos visto algunas alternativas, ¿no? Hemos visto pues el tema de los Wallet Garden, con los cuales vamos a tener que seguir trabajando. Es decir, oye, los anunciantes, entonces ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, pues como decía, oye, vamos a hacer crecer tu first party data y vamos a ver cómo ese first party, a través de un customer match, a través de una custom audience, lo conectas dentro de estos Wallet Garden. Vamos a tener estas soluciones, estos conectores que, como comentaba Javi, nos van a permitir también tener el control de, oye, mi data, cómo puedo llevarla a otros entornos, ¿no? Vamos a dotarnos de tecnología, de músculo, bajo mi punto de vista, y después lo que vamos a encontrar son otra serie de soluciones, otra serie de canales que nos van a poder permitir trabajar sin cookies, ¿no? Porque al final tengamos en cuenta que hay más vida más allá de las cookies, ¿no? Hay soluciones ID-less, ¿vale? Como el contextual marketing. A mí esto siempre,
claro, teniendo en cuenta que yo empecé por allá por 2008 vendiendo publicidad contextual, behavioral targeting y tal, que se ponga ahora tan de moda, era como wow, ¿no? Es como, bueno, pues back to the basic, ¿no? La publicidad contextual. Pero luego hay otra serie de canales, ¿no? Que no funcionan con cookies, como es el Connected TV, como es toda la parte de mobile, in-app, como es el Digital Out of Home, y que poco a poco estamos viendo, vamos, en el último año, estos canales están cogiendo una gran relevancia y están ganando una importante cuota mercado, del mercado publicitario. Totalmente de acuerdo contigo. Si quieres, José, de aquí en adelante voy a continuar porque precisamente queríamos hablar de esos nuevos canales en esa parte del futuro, ¿no? que viene. Y es donde al final nosotros hemos experimentado que has marcado unas cosas relevantísimas dentro de tu análisis histórico de cómo ha evolucionado esto, ¿no? Y es como al final la publicidad digital y la cookie como identificador alrededor, ¿no? Nacía con un objetivo en el que tú nos has hablado, por ejemplo, de tener un CTR, que justo nos has dado esa métrica porque queríamos que el usuario clicase, ¿no? O que tuviera una interacción o que tuviera una conversión. Entonces, por tanto, la cookie o estos sistemas de identificador siempre han sido muy útiles para conseguir ese tipo de KPIs, ¿no? Que es los que tradicionalmente, según tú nos has contado, desde 1994 le hemos pedido al ecosistema digital. Así que era muy natural, muy lógico y muy útil y de verdad muy eficiente utilizarlo así, ¿no? Un ecosistema digital que busca la interacción del usuario, la conversión del usuario y entonces pues confío en la cookie como ese conector. Pero claro, justo lo que tú abrías es el gran tema, ¿no? Es todos los medios tienen que hacer eso, porque al final sí que hemos convivido durante todas esas décadas, desde que el online nace como canal hasta hace 3, 4 años, con que existía offline y online. Y entonces el offline tenía unos códigos, tenía unas teorías de planificación, tenía unos objetivos de activación y el online tenía otros. Y entonces el online lo trabajábamos con sus cookies y nos iba fenomenal. Y el offline lo trabajábamos con encuestas o con paneles de 3.000 audímetros en viviendas y también nos iba fenomenal porque al final lo que se trata es que las marcas conseguían vender, conectar con sus audiencias, generar puntos de contacto, etcétera, ¿no? Pero justo lo comentabas antes y me parece que ese es el futuro al que tenemos que prepararnos y por lo que consideramos incluso que esto es una oportunidad y es que estos canales ahora ya son programáticos. Entonces, una vez que estos canales son programáticos, es decir, el autofom ya no es más un póster y ahora mismo es un banner dinámico, que luego contaremos cómo pueden ser dinámicos o no con el uso de los datos, ¿no? O en la televisión, pues trasciende mucho más y ahora es una televisión conectada y bajo demanda, ¿no? Que puedo de verdad comprar bajo protocolos digitales, pero que no debe suponer necesariamente cambiar sus reglas de planificación. Primero de todo, porque el objetivo que voy a buscar con esos medios no es necesariamente que un usuario me clique en un anuncio, ese CTR de AT&T de un 50%. Voy a buscar otras cosas. Por eso, probablemente lo que tengo es que hacer cosas diferentes. Y es precisamente donde no ser tan dependientes de las cookies quizá no está tan mal, porque dentro de todo vamos a estar buscando esas cosas diferentes, como digo. Así que lo que vemos es que en lugar de online y offline, en lugar de medios conectados y medios no conectados, que unos parece que tienen más capacidad de ser precisos y otros no, pues sí que vamos a poder diferenciar, o ya lo estamos haciendo y la industria ya lo está haciendo, ¿no? Entre esos canales que targetean uno a uno a los usuarios, donde justo como has analizado, José, y nos has ayudado a saber, pues al final tenemos que buscar alternativas para seguir haciendo mejor lo que no estaba tan bien hecho, ¿no? O canales que targetean a los usuarios de manera agregada, donde un impacto va a ser visto por varios usuarios o por un grupo de usuarios. Entonces, desde nuestra perspectiva y acompañando a las marcas y acompañándoos a vosotros, a las agencias y demás, lo que está muy bien o entendemos que es muy sano y muy natural es pues no convertirlo todo al ecosistema digital, es decir, no tratar de frustrarnos en ponerle una cookie o un ID a la nueva televisión o al nuevo Digital Out of Home, sino precisamente pues buscar esas otras metodologías que al final nos permitan seguir utilizando estos medios pues como lo que son, medios que me generan awareness, medios que me generan cobertura,
pero donde ahora esta digitalización o esta programatización sí que me va a permitir tener una mayor precisión, ¿no? Entonces sí que estamos viendo que en la parte de la izquierda, la parte tradicional, digamos, del ecosistema digital, pues sí que hemos utilizado esos impactos uno a uno para más centrarnos en el hipertargeting, donde esa cookie o esa información del usuario era relevante, y la alternativa, como comentabas, pues van a ser otros identificadores mucho más robustos que nos vayan a permitir tener esta conversación, que estaba orientado a personalizar el mensaje, ¿no? Pero que sobre todo estaba orientado a ciertas fases del funnel que iban más enfocadas pues, a esa conversión, a esa interacción con los assets digitales de mi cliente. Pero en el lado de los medios one-to-many, ¿no? Estos medios más masivos, al final lo que estamos viendo es que vamos a tender a tener planificaciones basadas en afinidad. Es decir, que el targeting que yo voy a buscar de estos usuarios, esa segmentación de audiencias que comentaba José, las audiencias tal y como las conocemos ya no van a ser igual. No van a ser igual porque no tenemos todos los parámetros asociados a un usuario, pero tampoco van a ser igual porque igual yo prefiero mirar un conjunto de audiencias y ver cómo se comporta y extraer una conclusión, que esto es como hemos planificado tradicionalmente en base a afinidad con esos datos agregados, que ver a los usuarios de manera muy desagregada, ¿no? De manera muy identificada, el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3, cuando luego los voy a tener que activar a la vez, ¿vale? Así que estamos viendo que claramente como diría yo, este crecimiento, ¿no? Gracias a la programatización de los canales más tradicionales, pues nos va a permitir trabajar en base a afinidad, trabajar en base a cómo se comportan los grupos de audiencias, adaptando los mensajes sí, pero sin necesidad de que esto se vuelva individual. ¿Y por qué es relevante en este contexto? Bueno, pues porque se puede hacer todo eso sin una dependencia de un identificador o un traqueo, como justo estábamos detallando, como el de las cookies, y más basado en esos datos agregados. Veo que se han generado algunas preguntas, luego si queréis las vemos todas al final, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo dentro de este paradigma? Pues lo que al final está pasando es que la llegada del cookies, y creo que marcabas como primera fecha en la que empezó a ponerse esto encima de la mesa, ¿no? 2017, casi 7 años cuando terminemos el proceso, a ver si es verdad que lo terminamos, pues no sé si coincide o casi con el nacimiento de estos nuevos canales programáticos que no son estrictamente digitales. Entonces, lo que nos está permitiendo esa confluencia, ¿no? Del cookies en el que ya no puedo identificar tan bien o de una manera tan exacta a un usuario o tan recurrentemente, pues está confluyendo con esa llegada de la programatización masiva, donde al final todos los canales van a ser digitales y todos van a ser programáticos, pero como he intentado explicar, cada uno con sus KPIs. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues que al final el dato no se usa solo en el momento del impacto, y esto es muy relevante, ¿vale? El hecho de, oye, antes en el ecosistema puramente digital estábamos concentrados en tirar de esa piececita de código en milisegundos que nos explicaba José, para poder utilizar el dato en el momento de la activación, es decir, machea esta impresión con esa tabla de macheo maravillosa y entonces este usuario sí y este usuario no, sino que lo que estamos tendiendo es a estirar mucho más la vida del dato para poder analizar qué hacer en cada uno de los medios, ¿no? Porque al final no se trata solo de poder utilizarlo, como digo, en el impacto, sino ver qué alternativas tenemos de generar eficacia y eficiencia en esos modelos. Y en toda esta alargamiento, estiración del uso del dato, pues al final lo que estamos viendo es, primero de todo, el dato puede ser enriquecido, porque al final vamos a tener unos datos que vienen del ecosistema digital, como pueden ser estos IDs que comentábamos, o las cookies de first party, pero existen otros datos muy interesantes que probablemente no vienen del ecosistema digital, que no vienen de la vida digital del usuario, que podemos mezclar, que podemos incorporar y que podemos hacer relevantes para que lo que antes era una visión muy aislada del usuario, ahora sea una visión que cada vez tiene más capas. Aquí es donde, y justo José lo comentabas con el tema de los CDPs y demás, las marcas están teniendo mucho interés, creo, en tener ese, digamos, control o verificación de los datos, pero además las marcas pues están poniendo, por ejemplo, sus datos de negocio en valor encima de la mesa para saber cómo funciona mi negocio y entonces así tomar una serie de decisiones o no que afectan a los medios, y que con esta agregación de los datos pues se puede hacer y así evitamos que sean silos y solo tu negocio digital va de esta manera o tu negocio offline o en tienda va de otra manera, y estamos viendo cómo cada vez se mezclan más. Estamos viendo el auge del retail media, que está siendo súper interesante para esto, ¿no? Donde al final hay un montón de fuentes de datos, no solo el usuario, sino un montón de fuentes de datos que me van a permitir
pues maximizar mi eficiencia, ¿no? Mi eficacia. Con todo esto lo que estamos viendo es que al final se generan modelos predictivos. Creo que también lo comentabas, José, para la parte de la atribución, pero incluso en la planificación. Los modelos predictivos al final a mí me van a permitir, habiendo analizado ese conjunto de audiencias, ¿no? Ese conjunto de modelos de grupos de datos, pues tomar decisiones que puedan afectar a varios y no solo a uno, ¿no? Muy basados en el potencial de una situación. Y es donde hemos visto también cómo vosotros, José mismo, nuestros partners, habéis desarrollado estupendos equipos de data science dentro de las compañías, equipos de desarrollo de modelos de propensión de miles de variables que al final permiten tomar mejores decisiones, insisto, no en el momento de impactar a un usuario, sino un poquito antes de la activación, ¿no? Con esos modelos predictivos. Y para mí el tercer paso al final, o una de las consecuencias más sexys de todo esto, es pues que la planificación sea mucho más integrada, porque al final vas a tener metodologías que confluyen, cuando antes estaba teniendo el online y offline que comentábamos, pero ahora sí que con estos modelos predictivos puedo planificar de una manera un poquito más integrada y decir, ostras, pues me interesa saber lo que voy a hacer en Digital Out of Home con respecto a este grupo de audiencia para luego aplicar una activación de Connected TV que sea complementaria y no que vayan en silos, ¿no? Con lo cual estamos viendo que este arrastre, ¿no? del uso del dato al final permite que precisamente no esté fragmentado. Y creo que la planificación integrada ha sido un sueño que tanto anunciantes como medios, como agencias, como marcas siempre hemos tenido. Y hoy estamos viendo que esa es una de las grandes claves para evitar las consecuencias negativas, ¿no? De esta falta teórica de targetización o, como nos decía José antes, de las audiencias tal y como las hemos conocido. Y luego, cuando termina todo esto, y tú lo comentabas, José, ¿qué nos trae de nuevo el contexto? ¿No? Si lleva existiendo desde, comentaba, el 2008 o incluso antes. Yo creo que el contexto nos va a permitir, sobre todo, utilizar datos en tiempo real que cambian un poquito lo que yo había previsto, ¿no? Entonces, al final se trata de decir, yo preveo que el comportamiento de esta audiencia va a ser A o B, pero si en concreto ahora mismo estoy detectando que mi campaña está siendo poco clicada o que tengo una alta afluencia en mis sitios físicos de punto de venta, pues puedo adaptar mi mensaje y generar un call to action que me diga, oye, lleva gente a la tienda, que estoy teniendo un éxito tremendo. Si ese día en concreto está lloviendo y lo que estoy es reventando el e-commerce, pues mi adaptación dinámica a ese contexto no tiene que ser solo un contexto semántico, ¿no? Como estamos acostumbrados, sino al contexto de lo real, ¿no? De lo que le está pasando a la audiencia y de lo que me va a permitir, volviendo al punto anterior, incluso balancear mis activaciones de medios y apagar o encender el Connected TV en función de lo que sé que puedo impactar o no en Digital Out of Home. Y es donde creo que ahí podemos encontrarle una magia nueva al contexto que no va solo del análisis, insisto, pues Javi. semántico. Dime, José. Sí, perdona, porque creo que está ligado, nos han lanzado una primera pregunta que tiene que ver con la parte contextual y lo que viene a decir al final es si pensamos que es una gran oportunidad para la creatividad, ¿no? El tema, el contextual va a permitir, bueno, pues desarrollar, ¿no? Esa capa creativa también de una forma diferente. Absolutísimamente sí, y como venía diciendo, yo lo que trataría de impulsar desde aquí es no mirar al contexto solo en el ámbito digital, ¿no? En el ámbito de navegación del usuario, sino, insisto, entender qué son contextos. Un contexto es que en mi e-commerce me están comprando mucho esta categoría de producto y simplemente con que yo conecte ese feed con mi activación de Digital Out of Home, pues al final mi campaña de Digital Out of Home puede estar lanzando un mensaje que está asociado a lo que está pasando en mi e-commerce. Y es donde, por supuesto, que en la creatividad creo que puede abrir esto un mundo donde antes estábamos muy concentrados en si el usuario A1234 con esta cookie y este parámetro, entonces esta creatividad, pero que hoy esos contextos, insisto, mucho más allá de solo el comportamiento digital o de lo que está leyendo o viendo un usuario, pues nos pueden llevar a que la explosión sea brutal. Insisto, las sinergias que puede haber entre los diferentes medios y el cómo podemos aprovechar eso como un input para la creatividad puede ser tremendo. Yo insisto en que el contexto es muchísimo más grande de lo que pensamos y que, lo he dicho en un par de ejemplos, hay que ver cómo es el contexto del negocio de nuestras marcas, ¿no? Porque el negocio de las marcas de nuestros clientes nunca se comporta de manera igual, cada día se comporta de una manera diferente y entonces esto es lo que nos puede ayudar a que, igual que antes hacíamos el remarketing que tú comentabas, con el banner rojo o el azul, el teléfono arriba o abajo, o el call to action con el botón verde o el botón amarillo, pues ahora
en lugar de basarlo solo en eso, pues podemos ver qué otros parámetros son los que me permiten, como digo, pues ser mucho más eficiente en el resto de mi planificación o de mi comunicación en mi canal, sí. Totalmente de acuerdo. Y además viene también, has comentado algo súper importante, ¿no? Porque hay otra pregunta que nos habla un poco de y el contexto. Yo creo que tú lo has desarrollado, le has dado mucho más recorrido de lo que a priori podíamos entender, ¿no? Como ese marketing contextual de, oye, como estoy navegando en un site de motor, muéstrame un publicitario de una compañía de automoción. Es mucho más allá, pero este usuario nos decía esto, se me queda un poco pobre, ¿no? En su pregunta, ¿qué otras alternativas había? Y has comentado un par de cosas que yo creo son claves, ¿no? Tema de recomendaciones. Aquí entra también en juego, no sé si lo metería dentro de las soluciones IDLES y demás, pero ese auge de la inteligencia artificial aplicada a todo lo que tiene que ver con el marketing digital, ¿no? De cómo vamos a poder utilizar soluciones de IA para potenciar más y mejorar esas experiencias de usuario, pues tanto a nivel de recomendación de productos, a la recomendación, todo nos viene, ¿no?, a la cabeza la recomendación de los grandes marketplaces de he comprado este producto, me das estas otras opciones o recomendaciones de series, etcétera, ¿vale? Y también otro punto importante que yo creo que a lo mejor tú sí puedes desarrollar más es el tema de ir ligado a conceptos como la geolocalización, ¿no? Que también creo que es Totalmente. un tema súper importante, ¿no? De decir de contexto, ya, pero el contexto también dentro de un marco de ubicación geolocalizada, que creo que es muy potente, ¿no? Es algo Totalmente. que cuando, ¿no?, contexto se queda corto, depende de lo que entendamos, ¿no? Que yo creo que ahí sí lo Claro, puedes, sí es lo puedes que explicar. al final esa es un poco la visión que nosotros pues tratamos de tener. El hecho de decir, el contexto es solo digital, el contexto es solo de que estoy navegando aquí y estoy siendo impactado por esto. Comentabas antes el tema del remarketing, ¿no? Las creatividades dinámicas y el impacto de la inteligencia artificial. Primero, yendo con eso, yo me acuerdo de los planes de creatividades dinámicas antes y entonces tú generabas un árbol de 130 situaciones, de 280 situaciones y tenías 280 assets creativos, ¿no? Donde habías hecho un árbol tal y pensabas que lo tenías todo controlado. Pero en realidad, estas recomendaciones, por ejemplo, de la inteligencia artificial o esos datos en tiempo real, al final te pueden permitir que la palabra dinámico sea verdaderamente dinámico, ¿no? Que tú digas, oye, yo no preveo lo que va a pasar o trato de limitar un poco los escenarios que van a pasar, pero luego en función de lo que realmente esté pasando, pues voy a tratar de componer un mensaje en tiempo real o voy a tratar de digamos, agregar algo que sea de verdadera utilidad 100% adaptado a esto, no porque yo inicialmente ya he decidido que son 280 o 130 o 12 situaciones las que mi árbol responde. Entonces, por un lado, el estar muy abierto a las diferentes cosas que van a estar pasando y que podemos llamar contexto, y por otro lado, pues efectivamente en nuestro caso, nosotros desde hace muchísimo tiempo hemos pensado que la localización no se utilizaba solo, igual que la cookie, ¿no?, en el momento del impacto, sino que la localización me puede ayudar para otro montón de cosas más, como puede ser en este caso que comentabas, la agregación de datos en tiempo real y yo saber, pues un ejemplo que os decía antes, ¿no?, que en este código postal mi e-commerce está yendo súper bien y en este código postal lo que está yendo súper bien es mi tráfico a tienda o mis ventas físicas en el punto de venta. Pues tendrá sentido que en el segundo active una campaña de digital out of home en proximidad y que en el primero me ponga a hacer una campaña de display orientada a generar tráfico a la web. Esto solo lo puedes hacer, o una de las grandes maneras de hacerlo es precisamente si utilizas una capa de agregación de datos, como en este caso sería la localización, que te permita ir un poquito más allá, porque yo sé que aquí está pasando esto y aquí está pasando esto otro, que es muchísimo más contexto que tan solo estar navegando en ese site de automoción, ¿no?, que comentabas, y entonces mostrar un banner u otro. Que por supuesto, cuando el comportamiento es puramente digital, está súper bien, pero que estamos viendo que es que los contextos al final es lo que sucede en la vida real y la vida real es probablemente más amplia que el consumo de pantallas. Muchas gracias por esas preguntas porque creo que van justo a lo que queríamos contar. Tratando un poco de resumir y por no intentando daros ciertas claves, que era un poco el propósito de hoy, sí que bueno, pues entendíamos que al final hay ciertos impactos positivos, ¿no?, en esta era post-cookies, que al final, como venimos comentando,
José lo decía antes, incluso de entrar en el webinar, no vamos a tener un Internet como el que conocíamos, porque va a haber mucho cambio, ¿no? en nuestro día a día como usuarios, en nuestro día a día como marcas, pero creemos que el nuevo escenario que se abre es mucho más rico, mucho más potente, porque no va a estar solo pues pensando o dependiendo de esa pequeña información que tengo vinculado a un usuario. Entonces, grandes puntos aquí, verificación y garantía, lo has dicho, José, en el último informe que habéis sacado. Se ha hecho mucho, ¿no?, por la parte de la privacidad del usuario, pero todavía queda un montón y sobre todo lo que estamos viendo es que falta información verificada, porque en muchas ocasiones la información estaba por ahí y no la verificábamos y claramente estos nuevos ecosistemas nos tienen que permitir que la verificación sea confiable y que venga de un usuario que nos ha permitido tenerla y claramente no decir, bueno, pues como tengo todo este puñado de cookies, yo ya tiro y me sirve, ¿no? El segundo de los grandes puntos que lo he subrayado yo antes es el tema del enriquecimiento, ¿no? Ya que no tengo esa información tan potente de la parte de la vida digital del usuario, ¿cómo puedo ponerle otras capas de inteligencia por encima? Que es esa inteligencia artificial que tú comentabas, José, que puede ser en tiempo real, que son datos de negocio de las marcas, de cómo está funcionando mi negocio, que son datos agregados, como decía, de cómo está funcionando tu e-commerce, o que son incluso, lo estamos viendo, datos de planificación tradicional de medios, que muchas veces las marcas utilizan y que dicen, oye, pues si yo sé que tengo esta presión publicitaria en este canal, ¿cómo puedo entonces entender que esta base de usuarios la puedo impactar por este o este otro? Y era casi impensable utilizar medios offline para planificar el digital y hoy estamos viendo que incluso hay en ocasiones en las que las marcas ya están avanzando ahí, a entender que en el journey que hemos hablado durante toda la vida del usuario, pues hay muchas capas, ¿no?, que podemos enriquecer y que podemos entender ya que tenemos esa menor capacidad digital. Y por Ahí, último, y con lo que... Javi, Dale, solo José. si me permites, te interrumpo un poco, porque en este punto también me parece muy interesante. ¿No? Esta parte de enriquecimiento que comentas, creo que es algo que también aporta un valor diferencial. Has hablado de distintas fuentes, pero también aquí aparecen ese concepto, ¿no?, de gráfico de identidad, que al final Justo. lo que hace es esto, unir un montón de señales que te permiten tener una visión mucho más potente de la que podías tener antes con un identificador de una cookie de un mismo usuario, ¿vale? Que además pivota sobre un identificador que va a ser más persistente, ¿vale? Como puede ser, siempre respetando, siempre todo tiene que ver con privacidad, regulación de GDPR, etcétera, pero va a pivotar sobre un identificador más persistente, más robusto. Por lo tanto, aquí hemos ganado. Aquí sí que hemos Total. ganado en tener esa visión 360 grados, esa visión holística del consumidor, que para las marcas es muy necesaria. Entonces, es un punto que me he permitido interrumpirte aquí porque sí me gusta remarcar, ¿vale? No puedo Pero, estar más de acuerdo. Yo creo que es una de esas que cuando te pones el listón un poquito más alto, o sea, cuando antes era, si se me permite, fácil, porque al final tenías trillones de datos asociados a una cookie y ya tirabas de eso, pues te iba bien. Pero ahora dices, bueno, si miro un poco más, a mí solo con esto me valía, o en realidad lo puedo enriquecer y tener esa visión holística mucho más relevante con lo que busco, que no tan solo pues este comportamiento digital que a veces me va a explicar mucho o a veces no me va a explicar nada, ¿no? ¿Cuántos hemos visto un remarketing ineficiente o con una saturación de frecuencias tremenda, donde también estábamos viendo que quizá esa no era la manera, pero bueno, era una estrategia de huida hacia adelante y que claramente yo creo que subir un poquito el listón ha sido lo que ha permitido que en realidad saquemos mejores opciones de enriquecimiento de esos datos. Totalmente de acuerdo con eso, José. El último punto, y por no alargarnos mucho más, y era justo el que estábamos reforzando y que justo comentaba José antes al principio, es cómo todos esos, al final, canales incompatibles con la cookie nos han permitido pues ir a una nueva dimensión. Y al final de lo que se trata es de que hoy podamos realmente, ya lo estamos haciendo, tener esas metodologías integradas que me van a permitir entender que mi audiencia es de un tipo, construido en muchísima parte por su comportamiento digital, que yo la interpreto de una manera y que luego la puedo impactar en X medios de la manera más unísona posible. No siempre todo esto va a ser perfecto, pero sí tratando de que verdaderamente pues los canales, estos nuevos canales, sí tengan una razón de ser, porque si no, nos hemos encontrado también muchos clientes, muchas marcas que nos decían, pero ¿por qué yo ahora tengo que hacer el autofome en programático? ¿O por qué tengo que hacer la televisión en conectado? Si me funcionaba antes de una manera eficaz. Bueno, pues igual no era eficiente, o igual no estaba integrado con todo lo demás, o igual no
podíamos de verdad pues tratarla de una manera totalmente agregada. Así que simplemente esa opción de no poder utilizar estos identificadores dentro de estos canales, pues creo que nos ha obligado a tener conceptos mucho más razonables dentro de las partes de planificación y de activación, ¿vale? Creo que nos quedan preguntas por ahí. Más o menos hasta aquí era donde queríamos dar pinceladas que siempre son interesantes poner sobre la mesa. No sé si tenemos Sí, mira, pues muchas más cosas. José has ido sacando. Marta, no he oído, pero Marta nos pregunta que dónde queda el papel del Second Party Data en todo este contexto. Y jope, pues tenía que decirlo, ¿no? Oye, me alegra que me hagas esta pregunta. Bueno, el Second Party Data queda, yo creo, muy relacionado a dos conceptos. Uno que hemos tocado, que es el tema de enriquecimiento. Al final, las marcas, hemos hablado de que muchas de ellas incluso no tienen esa relación final con el consumidor, por lo tanto necesitan tener esa información. De ahí también, ¿no? El auge del retail media viene muy impulsado por el dato también, ¿no? Sí. Entonces, esa sería una primera parte. Y luego hay otro segundo punto que no hemos comentado, que va a ser el de las Data Clean Room, ¿no? Que es un concepto muy, bueno, pues que ya no es tan novedoso, ¿no? Venimos durante los 2 últimos años hablando mucho sobre este concepto, que al final lo que vienen a ser, van a proliferar los espacios de compartición de datos entre compañías de una forma segura, de una forma compliant. Normalmente, cuando hablamos de las Data Clean Rooms, suelen ser espacios pues, cloud, ¿no? Que se abren con una finalidad concreta, definida, y sobre todo con el concepto de privacy by design, ¿no? Que desde que se abre la Clean Room está definido cuál es el uso que se va a hacer de los datos, cómo se van a eliminar después se define un periodo de duración del proyecto, cómo se van a eliminar, etcétera. Todo eso viene definido en la construcción del proyecto, de principio a fin, y este concepto de Data Clean Room pues va a acelerar mucho los acuerdos de Second Party, porque va a permitir cosas que hasta el momento eran muy difíciles, ¿no? Cosas que antes del 2018 molaba mucho hablar de ellas y decir, oye, ¿cómo compañía A va a compartir datos con compañía B? Y se hablaban de estos proyectos y incluso se empujaban, pero cuando llegó la regulación de GDPR, todos estos proyectos se pararon porque había cierto desconocimiento de cumplo, no cumplo, voy a ser capaz de poner, el meter datos de una compañía dentro de mis entornos me hace estar 100% seguro, ¿no? Entonces, como había desconfianza, el que aparezcan este tipo de soluciones tecnológicas que permitan esa compartición yo creo que van a acelerar mucho este Second Party Data. Pues totalmente de acuerdo, José, que al final yo creo que hay alternativas, ¿no? Para cubrir toda esa parte que incluso, y como hemos visto en el resto de los casos, hasta en ocasiones van a ser más lógicas o más eficientes, que antes estaba un poco como ahí en tierra de nadie. Si queréis resolvemos la última y el resto, pues yo creo que también nos podéis contactar por email, si no, por no hacerlo súper extenso. Justo comenta también por aquí Marta otra cosa que me parece interesante y es nos pregunta si finalmente, como decíamos, el anunciante va a estar preparado para cosas tan dinámicas, ¿no? Y perder un poco el control, o prefiere ese árbol en el que va a tener entornos tan controlados. Es lógico, es muy lógico que esto sea una enorme duda, ¿no? Yo creo que no tiene que ser ni blanco ni negro, lo que tiene que ser es una evolución. Y al final se trata de, por supuesto, abrir a que, como comentábamos antes, hay nuevas fuentes de datos, nuevos datos que aprovechar en tiempo real, nuevos sistemas de recomendación, todo el poder de la IA, por ejemplo, generativa que comentábamos, pero ponerle un poco de freno, ¿vale? Para que no pueda salir cualquier cosa al aire o no podamos prever hasta qué punto qué. Incluso hay en grandísima parte que hasta los medios siempre nos van a ayudar, porque creo que la publicidad programática particularmente sí que ha hecho bien un trabajo en el que se ha estado cuidando bastante de qué es lo que se lanza y qué es lo que no se lanza, ¿no? Con aprobaciones de creatividades que ya funcionan casi en tiempo real. Hemos visto cómo medios como el Digital Out of Home, el Connected TV no permiten cualquier cosa. Entonces, yo creo que ser dinámico y un poco más abierto no significa ser aleatorio y que al final lo que tenemos que tratar es de abrir un poco el espectro, ayudar a las marcas precisamente a que puedan dar ese salto sin que eso signifique soltar el volante, ¿no? Porque creo que eso sí que sería
bastante complejo. Lo que sí es, bueno, pues entender que, como digo, las situaciones son infinitas, los puntos de contacto con los clientes son enormes, los canales que se activan son muchísimos y al final creo que está muy interesante el hecho de ir validando y valorando qué es lo que más influye en un potencial de conversión, en una situación que te pueda generar mayor interés por generar un KPI u otro. Y ese es un poco el punto que nosotros recomendamos ahí abrir la mente sin que se nos vaya de las manos. José, no sé si te queda algo más, si os parece, pues por no alargarlo mucho, como decía. No, perdona, yo por mi parte no, simplemente, pues, a ver, daros las gracias por haberme invitado a este webinar con vosotros. Como sabes, a mí me encanta, soy un fanático de los datos, me encanta hablar de ello, así que podéis contar conmigo siempre que queráis. Y a la audiencia, espero os hayamos entretenido un poco y aclarado algunas dudas. Y bueno, como dice Javier, nos podéis escribir, estamos a vuestra disposición y daros las gracias. Y yo creo que por mi parte no me queda otra también que desearos unas felices fiestas y un feliz año, un feliz año nuevo. Un feliz año nuevo, que veremos si es sin cookies o no, ¿no? Porque ese era un poco, Importante, ese era un poco el tema. importante, ahí Pues todavía una incógnita por ahí. totalmente, José, devolverte el agradecimiento. Ya decía al principio que no había mejor que tú para liderar y ayudarnos en esta. Y la verdad que creo que ha sido súper útil todo lo que nos has contado. Felices de estar aquí con vosotros. Mil gracias a la audiencia. Y efectivamente, siendo viernes final de año, el esfuerzo es doble. Ojalá que ese 2024 que viene sin cookies venga con todo este optimismo y esta gran cantidad de cosas Seguro que nuevas sí, y no con dramas. Y si no, seguro que lo resolveremos. Así que yo creo que ahí no va a pasar nada malo. Nada, muchas gracias a todos. seguro que sí. Muchas Nos vemos. gracias.